¿Qué tal? Espero se encuentren bien. En esta ocasión hablaremos del amplificador operacional, que en su acotación se le conoce como PA. ¿Cómo son físicamente los amplificadores operacionales? De inicio es importante especificar que son circuitos integrados, ya que no son dispositivos discretos como son el transistor o el diodo. En las imágenes podemos ver el ejemplo de ellos, que para algunas matrículas podemos observar. Son encapsulados de 8 terminales. El símbolo esquemático que poseen lo podemos ver en la parte de arriba. Podemos ver que la configuración básica tiene una salida y dos entradas, a la que se le conoce como inversora con el signo negativo y no inversora con el signo positivo. Del lado derecho vemos el mismo símbolo, pero ahora con terminales de polarización como lo son B+ y B-, que nos hace referencia a una fuente de alimentación simétrica. Si recordamos, este tipo de fuentes se representa de igual magnitud, pero con signo contrario. Por ejemplo, más 12 volts, menos 12 volts. En la parte de abajo de izquierda podemos observar la construcción interna de un amplificador operacional y notamos que la mayoría de los componentes que vemos en la presencia son los transistores. Y finalmente del lado derecho nuevamente vemos el encapsulado de un op-amp comercial que para esto podemos entender su funcionamiento. Para poder entender el funcionamiento del amplificador operacional es necesario hacer una comparación entre el comportamiento como del lado ideal como del lado práctico o real. Podemos ver en el lado izquierdo que aparecen diferentes características, como lo son el voltaje de entrada, la impedancia de entrada, la ganancia y la impedancia de salida, además del voltaje de salida. En el caso ideal, la ganancia de voltaje que se tiene a la salida es infinita. Esto nos da a entender que independientemente de la entrada que tengamos, el voltaje de esta señal será amplificada sin que haya un límite, lo cual en la realidad se traduce en que el voltaje o la excursión máxima se puede tener a la salida de un amplificador operacional. Está controlada por el voltaje de polarización en DC, que tiene el mismo, por ejemplo, 15-12 volts dependiendo del caso. La impedancia de entrada que presenta o percibe en el modelo ideal se asume como infinito, como podemos ver acá en las terminales. Esta impedancia de entrada, de hecho, se aproxima a lo que es un circuito abierto, lo que nos da a entender que no hay circulación de corriente a través de las terminales de entrada. Esto es importante porque con eso se evitará que haya pérdidas de potencia en el amplificador operacional, lo que se puede cambiar la ganancia de salida. Normalmente esta se puede modelar como si fuera un divisor de voltaje. Por ejemplo, acá en la imagen de abajo se ve como vein. Esta representaría a la fuente de señal en la que se va o se busca amplificar el amplificador operacional. Y R1 representaría la resistencia de la fuente, su fuente de señal. Y R2 representaría la impedancia de entrada que se tiene en el amplificador operacional. De tal manera que si este es muy grande, pues prácticamente todo el voltaje de la fuente de señal va a aparecer entre sus terminales y no va a haber disipación. Esto nos dice que no va a haber disipación de potencia. También tenemos que el ancho de banda, en el caso de la banda, pues es un rango de frecuencia que se puede pasar o amplificar sin pérdidas de potencia, lo cual también en el modelo práctico no va a suceder. Y finalmente en el otro parámetro que se considera o la otra característica es la impedancia de salida, que se asume como cero. Esto nos quiere decir
que independientemente de la corriente que demande o que consuma una carga, el voltaje de salida no se va a ver afectada y nuevamente se puede modelar como un divisor de voltaje. Ahora B sería la salida del amplificador operacional y R1 representaría a la impedancia de salida y R2 representaría la carga, de tal manera que si R1 es la impedancia de salida vale 0, pues todo el voltaje aparecerá en el resistor y no habrá caídas de voltaje. En el modelo práctico que vemos acá en el esquema de la parte superior derecha, ahora vemos que la impedancia de entrada se modela como un resistor si hay una ganancia de voltaje a la salida y la misma impedancia tiene un valor medible. Por lo tanto, el modelo práctico se asume que la ganancia de voltaje, por supuesto, va a ser muy alta, pero no va a ser infinita. Que la impedancia de entrada va a ser muy alta, pero tampoco va a ser infinita. Esto nos dice que va a haber una circulación de corriente, una disipación de potencia en el amplificador operacional, pero tampoco permitirá que se caiga mucho el valor de la fuente, que es la que es la que se quiere de hecho amplificar. Y finalmente la impedancia de salida muy baja, ya que es un valor real, lo que permitirá que no haya caída de voltaje representativa en la carga, que es donde se va a ver esta señal de salida. El diagrama de bloques internos de un op-amp en general, como podemos ver aquí en el esquema, está compuesto por tres etapas principales que la que vamos a abordar en la sección siguiente es la que tiene que ver con el amplificador diferencial. Con esto que hemos visto, podríamos responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las terminales de un op-amp básico? ¿Cuáles son algunas características de un op-amp ideal? ¿Y cuáles son algunas características de un op-amp práctico? Ahora veremos los modos de entrada de un op-amp. Esto quiere decir que vamos a conectar y cómo vamos a aplicar las señales, y esto va a dar lugar a la salida del op-amp en términos de la señal amplificada. Los modos de entrada que se tiene un amplificador operacional son el modo diferencial y el modo común. Vamos a hablar inicialmente del modelo diferencial. Tenemos dos casos. El primero, cuando la señal de la fuente de la señal se aplica a una de las entradas y la otra se conecta a tierra. Aquí podemos ver cuando se aplica la entrada inversora y aquí cuando se aplica a la entrada no inversora, y las otras terminales terminan conectadas a tierra. En el otro caso del modelo diferencial lo podemos ver en la parte de abajo, cuando se aplican las señales de polaridad opuesta a las entradas, como se ven estas fuentes de señal, o bueno, el equivalente sería aplicarla en ambas terminales. Para el modo diferencial vamos a abordar primero cuando la señal se aplica a una de las entradas y la otra va conectada a tierra. Acá vemos en este pequeño cuadro que nos dice que la señal que se va a obtener a la salida y partiendo de que se aplica la terminal no inversora, pues va a ser una señal amplificada pero de la misma polaridad. Lo que pasa cuando ahora la señal, como en el lado derecho, se aplica la señal inversora. Si se va a aplicar a las señales, por supuesto, pero va a aparecer invertida o con diferente polaridad, o también lo podemos decir, aparece desfasada. ¿Qué pasa en el modo diferencial cuando se aplican las señales de polaridad opuestas a las entradas? Que la salida va a estar amplificada y corresponde a las diferencias de las señales que se aplican tanto como la entrada inversora como la no inversora, que es lo que muestra en este caso.
Ahora, si vamos en el otro modo, en el modo común, este caso, veamos y observemos la gráfica de arriba, que se puede ver que se aplican dos señales que se tienen de la misma característica, misma fase, misma frecuencia y por supuesto también la misma amplitud. Y el resultado de hacer esto con trabajar en este tipo de circuitos para el OPAMP va a resultar en una cancelación de señales y el voltaje de salida será cero. Y entonces viene la pregunta, ¿para qué ingreso señales al amplificador operacional si no se va a amplificar y al final la terminal como la salida va a ser igual a cero? Pues bien, esto tiene que ver con alguna característica del amplificador operacional, que significa que o se le conoce como la condición del rechazo común y que tiene como objetivo atenuar o eliminar entradas indeseadas en el amplificador operacional. Esa señal pues tiene las mismas características, misma amplitud y pues no aparecen a la salida, de tal manera que a la salida del amplificador operacional solo se observará la amplificación de la diferencia de señal que se aplique a las entradas. Para valorar la eficiencia del amplificador operacional, tanto para hacer su función básica como poder eliminar señales indeseadas, se utiliza un concepto que se le conoce como la razón de rechazo en modo común, o muy bien como las abreviaturas CMRRR, y esta se define como el cociente entre la ganancia del voltaje diferencial a lazo abierto y la ganancia en modo común, que representa la ganancia, que esto representa la ganancia diferencial a lazo abierto, como podemos ver en la parte de abajo. Es la ganancia del voltaje interno que tiene el OPAMP, que es el cociente del voltaje de salida y el voltaje de entrada, siempre y cuando no haya componentes externos. Entonces, cuando la ganancia del voltaje diferencial a lazo abierto es muy grande, a comparación a la ganancia en modo común, vamos a estar normalmente, se tiene que entre más grande sea la razón del rechazo en modo común, saldrá mejor la eficiencia en la amplificación del OPAMP. Y obviamente la eliminación de señales no deseadas también es la razón de rechazo del modo común, como se presenta a través del uso de los decibeles. Y la expresión cambia a esta forma, que es igual a 20 logaritmos multiplicado por el cociente de las cantidades ya antes mencionadas. Vamos a poner un ejemplo. Aquí tenemos este caso, dos señales de las mismas características en la entrada, lo que nos da cuenta que la OPAMP va a representar esta característica de rechazo en modo común y va a tratar de atenuar estas señales indeseadas, y ese es el ejemplo. Calcular la CMRR de un OPAMP con una ganancia a lazo abierto de 10.000 y una ganancia en el modo común de 0.4. De tal manera que hacemos la cuenta, dividimos ambas cantidades y nos da que la razón de rechazo en modo común es de 250.000, una cantidad dimensional. Y en decibeles, como ya lo habíamos expresado, este valor se nos va a los 108. ¿Cuál es la incursión máxima de voltaje que tiene el amplificador operacional? Como lo hemos mencionado casi al principio, está limitada, como se ve acá en la estrella, por el valor de la fuente. El voltaje de salida pico a pico no puede ser mayor al voltaje de la fuente, de manera general que se puede ver o se puede encontrar la relación que entre mayor sea el valor de la resistencia de la carga, el voltaje de salida también va a ser más grande. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, si con una resistencia de 2 kΩ para una fuente simétrica más o menos 15 volts tenemos un voltaje en la resistencia de carga, reitero, una resistencia de 2 kΩ de 13 volts, si esta resistencia de carga se incrementa por ejemplo a 4 o 5 kΩ, el voltaje de salida se podrá encontrar en esta resistencia, sería de 14 volts,
lo que se está aproximando al valor de la fuente que hemos mencionado, que es de 15 volts. Con esto podemos responder las siguientes preguntas. ¿Qué diferencia existe entre el modo diferencial de una y dos terminales? ¿Qué significa el rechazo en modo común de un op-amp? ¿Qué relación existe entre el voltaje de salida de un op-amp y el valor de la resistencia de carga? Muy bien, esto sería todo por el video. Nos vemos en una siguiente sesión.